de la celebración de lo que es la Semana Global de Emprendimiento. Hemos tenido ya durante estos días una serie de charlas que vienen a brindar pues herramientas a los emprendimientos y empresas para apoyar esa gestión empresarial como tal. Y este tema no se nos podía escapar y por eso estamos súper agradecidos con los compañeros del Banco de Costa Rica. Antes de continuar, quisiera nada más comentarles que don José Ledesma Fallas es el gerente de servicios corporativos del Banco de Costa Rica y Fabián Jiménez es el jefe de la oficina de canales digitales. Y ellos van a estar aquí aportándonos de su conocimiento, herramientas y demás para poder nosotros pues aprender y también ponerlas en práctica. Un tema nada más de forma con respecto a las consultas. En esta ocasión, como se van a ver diversos temas, no hay ningún problema que puedan levantar la mano en el transcurso que se va dando la exposición y ya sea don Fabián o don José van a estar respondiendo en el transcurso de su exposición. Y al finalizar vamos a tener un espacio breve por si quedó alguna consulta, algún comentario adicional que quieran realizar. Entonces, bueno, eso sería, sin más de mi parte, más bien le cedo la palabra a don Fabián y a don José para iniciar con la presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los participantes. Para nosotros es un gusto tener este espacio para conversar un poquito sobre los productos en este particular de lo que ofrece el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos, ¿verdad? Que es el SIMPE, y pues poder apoyar un poco el uso y eh, la prevalencia, ¿verdad? De lo que son los servicios digitales que están puestos a disposición de los clientes, en este caso de parte del Banco de Costa Rica y por supuesto que de todo el sistema financiero para que haya una correcta intercomunicación entre los diferentes pagos y obligaciones que todos usualmente tenemos que cubrir en nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, me permito, voy a compartir la presentación. Tal vez me confirma Jocelyn si se puede ver adecuadamente. Correcto, ya lo estamos viendo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como les mencionaba, la charla en este caso se llama Simples y Complicaciones. Vamos a darle un vistazo general a lo que es el SIMPE, que como iniciaba la conversación es una plataforma tecnológica que conecta a las entidades financieras y a las instituciones públicas del país, que en este caso son más de 111 entidades que están en este momento adscritas al SIMPE, a través de una red privada de telecomunicaciones que le permite realizar movilización de fondos entre entidades, ¿verdad? Fue desarrollada por el Banco Central, quien actualmente la administra y la mantiene en administración, y el nombre largo de esto, ¿verdad? Que es el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos. Por eso tiene una N en vez de una M ahí en el nombre como nos enseñaron en la escuela a deletrear, ¿verdad? Muy importante, como les decía, en la filmina anterior mencionaba que eran más de 111. Efectivamente, el último dato que tiene de entidades son 119 en 15 categorías diferentes. De esto hablamos entre bancos, cooperativas, casas de cambio, instituciones de gobierno y un montón de entidades que día a día se van sumando al SIMPE precisamente por las facilidades que presenta a la hora de movilizar dinero. Hoy en día vivimos en una economía completamente interconectada, ¿verdad? Y muchos tenemos una o varias cuentas bancarias en diferentes entidades y este es el mecanismo que nos permite a todos el poder atender los movimientos de dinero para los diferentes pagos que realizamos. Y digamos que los pagos es una parte de lo que hacemos, ¿verdad? Pero también cuando hablamos de actividad comercial, existe la posibilidad de realizar cobros, de realizar traslados entre entidades para pagos de impuestos, etcétera, ¿verdad? Eh, como parte de ese vistazo general, ¿verdad? Quería mostrarles cómo pasamos en 2021 en general de 43 transacciones por persona a nivel anual, y cómo ha venido creciendo eso para que el cierre de 2024, que es la última estadística disponible que tiene el Banco Central, a más de 111 transacciones por persona. Eso significa un crecimiento de casi 3 veces lo que hacíamos en 2021. Mucho de esto está impulsado por Simpe Móvil,
¿verdad? Que se ha vuelto parte de nuestro día a día en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Y además, como una medida de comparación general, ¿verdad? Si comparamos todo lo que Costa Rica produce, el SIMPE mueve en esa misma cantidad de dinero. En 2021 la movía cada 27 días, ¿verdad? Prácticamente una vez al mes. Pero ahora en 2024, con esas últimas estadísticas que les mencionaba, más bien la mueve 2 veces al mes, ¿verdad? Quiere decir que durante todo el año se mueve 24 veces el, el Producto Interno Bruto de Costa Rica a través del SIMPE. Entonces, eso es para que puedan apreciar eh, el crecimiento que ha tenido la transaccionalidad del SIMPE y lo importante que se ha vuelto dentro de la vida cotidiana que tenemos todos, tanto a nivel personal como a nivel comercial, como es en este caso el enfoque de nuestra conversación. Ahora bien, creo que todos en algún momento al interactuar con esto nos vamos a topar con ese montón de términos que están ahí, ¿verdad? Que tiene que ver con tiempo real, lo que es un crédito, débito, lo que es compensación, interbancario, si son dólares, si son colones. Y parte de esto es tratar de volverlo lo más simple posible para que eventualmente podamos sacarle el mayor provecho en nuestros negocios, ¿verdad? Y en nuestras actividades comerciales. Entonces, sin más, paso a tratar de hacer una categorización, ¿verdad? Dentro de lo que eventualmente podemos ver del SIMPE, para dividirlo en dos conceptos principales. Tenemos servicios de tiempo real, ¿verdad? Y servicios compensados. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tiempo real? Y aquí tenemos 3 productos o 3 servicios que están disponibles en las diferentes aplicaciones de los bancos y en los diferentes canales de servicio de los bancos, que son los pagos inmediatos, el débito en tiempo real y SIMPE móvil. Por el lado de la compensación, tenemos las transacciones más o de mayor consumo, que son las masivas, ¿verdad? Que usualmente lo que hacemos los bancos es recogemos las transacciones de nuestros clientes durante todo el día y una vez al día, aproximadamente a las 6 de la tarde, empezamos junto con el Banco Central el intercambio de transacciones. Eso, o ese modelo de transacciones está diseñado para transacciones, como les decía, masivas. Por ejemplo, el pago a proveedores o el pago de salarios, que la idea es que entre los bancos nos movilicemos entre nosotros la menor cantidad de dinero posible. Y se llama compensación porque lo que hacemos es un neteo, ¿verdad? Yo le mando hacia el SIMPE una cantidad de transacciones y otros participantes me mandan una cantidad de transacciones. Neteamos, ¿verdad? Hacemos una suma y una resta, que eso lo hace el Banco Central, y nos permite únicamente liquidar el monto neto que se moviliza, ya sea a favor o en contra de la posición de la entidad. En cambio, los pagos de tiempo real son movimientos que se ven reflejados de inmediato en las cuentas de los clientes y tienen diferentes casos de uso. Y eso es un poquito lo que queríamos también revisar con la presentación. Por ejemplo, cuando hablamos de transacciones de tiempo real, son aquellas que nos funcionan muy bien para lo que es el intercambio de productos en el momento, ¿verdad? Imaginemos un SIMPE móvil en el que yo me presento a un local, hago la compra de algún producto que me voy a llevar de inmediato, hago el pago por SIMPE móvil, el vendedor de la tienda o la tienda, el negocio, recibe los fondos de inmediato y yo me puedo llevar tranquilamente mi producto, ¿verdad? Porque ya el pago se hizo y en este caso el vendedor está completamente de acuerdo en que ya recibió el pago, el monto adecuado y ya lo tiene en su cuenta bancaria. En cambio, los productos compensados son aquellos que, como les mencionaba previamente, tienen esa posibilidad de que sean recolectados durante el día y solamente se intercambien entre bancos y el SIMPE una vez al día. Esos ciclos tienen sobre todo la intención o los casos de uso, como les mencionaba previamente, pagos de salarios, pagos de proveedores. Por ejemplo, también están los cobros en los cuales eventualmente una persona podría mandar a cobrar, por ejemplo, deudas, más bien un negocio puede mandar a cobrar deudas o mensualidades
o algún tipo de servicio que eventualmente no tenga un intercambio inmediato de bienes y que pueda poner en cobro en el sistema un monto específico que no necesita un intercambio en el momento del bien, ¿verdad? Sino que es algún tipo de servicio continuado, algún tipo de mensualidad, algún tipo de deuda en específica que tiene una periodicidad en el tiempo, ¿verdad? Entonces, veamos un poquito más en detalle cómo funciona el tema de los pagos. Cuando hablamos de pagos inmediatos, el servicio tiene o lo conocemos, ¿verdad? Y usualmente lo pueden ver en las plataformas de los bancos como PIN. ¿Qué significa PIN? Es la P de pagos y el IN de inmediatos, ¿verdad? Entonces, la característica principal de este tipo de pagos es que son entre cuentas IBAN. Tengo una cuenta IBAN, mi cuenta en este caso, o la de la persona que está haciendo el envío, y el pago va dirigido hacia otra cuenta IBAN. Entonces yo voy a introducir en las plataformas de los bancos o en las cajas, llevo el IBAN destino, ¿verdad? Que son estos numeritos de 22 caracteres que empiezan por CR. En cambio, Simpe Móvil, para simplificar la forma en que se introduce el pago, lo que usamos es el número de teléfono. El número de teléfono que está asociado a Simpe Móvil está directamente relacionado a esa cuenta IBAN. Y esa es la forma en que tenemos, primero, para simplificarlo, el pago, ¿verdad? Que es un número de teléfono, o sea, en vez de 22 caracteres, estamos usando solo 8. Y por otra parte, solamente puede estar asociado a una IBAN, ¿verdad? Eso para que el sistema tenga la suficiente trazabilidad de poder hacerle llegar el, el, el pago hacia la cuenta que está afiliada a ese Simpe Móvil, ¿verdad? Por la facilidad y sí, básicamente por la facilidad que representan estos pagos y que tenemos diferentes canales para poder ofrecer los Simpe Móvil, es que tienen límites transaccionales un poquito más bajos, ¿verdad? Recordemos que Simpe Móvil se puede hacer tanto por un canal web, ¿verdad? Por una aplicación móvil, por una aplicación web, o bien a través de la mensajería corta de SMS que tienen los teléfonos y que eventualmente nos brindan las operadoras telefónicas, ¿verdad? Finalmente, tenemos todo lo que son los débitos en tiempo real, que eso significa que yo, estando en una entidad, puedo mandar a traer fondos desde otra siempre y cuando las dos cuentas me pertenezcan, ¿verdad? O esté relacionado en un formato de propiedad hacia las dos cuentas. En este escenario, por ejemplo, y mucho de lo que se usa es ahora con Tribu, ¿verdad? Tribu CR, usted entra al sistema informático del Ministerio de Hacienda, hace su declaración y cuando la va a pagar, le dice, cóbreme en esta cuenta del Banco Costa Rica, por ejemplo, o en este escenario, la eventualidad de poder hacer el débito directamente en la cuenta bancaria, ¿verdad? Entonces, esos son parte de los usos que tenemos para las transacciones de tiempo real. Como decía Jocelyn, preguntas, por supuesto que estamos a la orden, ¿verdad? En cualquier momento, siéntanse en la libertad de poderlas realizar. Entonces, recapitulando un poco, ¿verdad? En los casos de uso que hablábamos, ¿cuáles son las formas típicas de usar estos tres servicios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tengo una cuenta de ingresos o en la que recibo mis ingresos en un banco, pero tal vez tengo una línea de crédito, tengo que pagar algún servicio específico en otra entidad, envío una PIN, ¿verdad? Porque lo estoy haciendo en el momento y necesito que el dinero esté justo, apenas me desconecte de una plataforma, que el dinero ya está disponible en la otra, ¿verdad? En ese escenario, y por ser un pago unitario, el producto adecuado sería PIN, ¿verdad? Si nos vamos a Simpe Móvil, es muy usado para los pagos de los clientes, ¿verdad? En este momento, muchos de los clientes que tenemos en nuestros negocios y en nuestra actividad comercial, la forma de pago habitual es o tarjeta, cada día menos el efectivo, y Simpe Móvil, que es el que ha venido ganando terreno a lo largo de los últimos años. Y eso pues ha sido bastante notorio en la economía, ¿verdad? Si ustedes ven, cada vez que hay un cambio en el servicio, límites y cosas de ese tipo, pues surgen una serie de noticias precisamente por la importancia que tiene ese servicio dentro de la infraestructura de pagos del país,
¿verdad? Porque está sumamente difundido, es muy accesible para la población y la gente lo usa con muchísima frecuencia y para todos los aspectos de su vida. Y como les mencionaba finalmente, en el caso de los de tiempo real, el uso, ¿verdad?, que tiene típico en este caso es, por ejemplo, el que usa el Ministerio de Hacienda para cobrarnos los tributos a los que eventualmente tenemos que hacer la declaración de las diferentes naturalezas de los impuestos, ¿verdad? Entonces, declaramos en el sitio de impuestos de Hacienda y eventualmente recibimos un cobro de esas transacciones en nuestras cuentas bancarias, lo cual le facilita, por supuesto, que mucho la transacción al proceso, porque ya no implica mover dinero, ¿verdad? Ni ir a hacer fila al Ministerio de Hacienda, ni mucho menos para poder hacer los pagos. Esto se aplica también muchísimo en lo que tiene que ver el desembarco de mercaderías, ¿verdad? Cuando la mercadería llega a puerto, hay que hacer una declaración del valor de la mercadería para que sea considerado adecuadamente y ya sea a través de una agencia aduanal o si la persona tiene experiencia en el proceso, hace la declaración y ahí mismo hace el pago. Entonces, en esos casos es Hacienda el que viene y nos hace el cobro en nuestra cuenta, ¿verdad? Con la característica, como les decía, de que es la persona, es la misma persona en ambos lados, ¿verdad? Esa es la única característica que tiene el servicio de TR, que tiene que ser la misma cédula en el origen y la misma en el destino, ¿verdad? Entonces, finalmente, sobre el tema de tiempo real, pagos unitarios, cobro de algún tipo de deuda y todo lo que tiene que ver con Simpe Móvil serían los 3 ejemplos típicos de uso de estos 3 servicios que están disponibles para los clientes de prácticamente todo el sistema financiero. Ahora, si nos vamos a otros 2 servicios, que en este caso son los compensados, les mencionaba que los usos típicos en este caso son los pagos masivos entre cuentas IBAN y los débitos masivos, que están muy asociados, por ejemplo, a mensualidades o a contratos o servicios que son recurrentes en el tiempo. Por ejemplo, en el caso de los pagos, que son masivos, las planillas, ¿verdad? Cuando tenemos trabajadores en nuestra empresa y tenemos que pagarles en diferentes entidades, subimos usualmente un archivo de pagos en el cual le hacemos un débito al cliente y acreditamos una serie de cuentas de nuestros colaboradores al otro lado. Y en el caso de los débitos directos es para todas aquellas empresas o personas que desean implementar un proceso de cobro electrónico a las cuentas bancarias de sus clientes. Importante que por la naturaleza de este servicio, estos cobros deberían ser sobre transacciones o sobre servicios que no son de intercambio inmediato, ¿verdad? Porque en este caso se envía la transacción en un momento y su liquidación, ¿verdad?, que eventualmente es el proceso en el cual se debita una cuenta, se compensa en el Banco Central y viene el débito o el crédito hacia nuestra cuenta bancaria, se hace en un único momento del día, ¿verdad? No, entonces, trabajan en ciclos y usualmente este proceso todos los días se hace durante los días hábiles y se hace a partir de las 6 de la tarde y finaliza a las 10 de la noche, ¿verdad? Ese es un proceso en el cual todas las entidades participamos, siempre y cuando demos este servicio. Como les decía, mucho para pago de lo que son de proveedores, salarios y eventualmente para lo que es el cobro de obligaciones o temas que son continuados, como contratos o servicios, por ejemplo, como algún tipo de suscripción, algún tipo de deuda, que eventualmente es recurrente y se hace mes a mes, ¿verdad? Y que no depende del intercambio inmediato. Finalmente, como contexto general de todo este tema, los servicios del SIMPE, las condiciones generales que tenemos prácticamente todos los bancos, es que los damos a través de nuestros canales de servicio, ¿verdad? Que ya sea en una aplicación móvil, en una página web, en nuestras cajas o en nuestras plataformas o oficinas de manera física, y eventualmente ya estamos empezando a ver algunos servicios que se dan a través de interfaces propias de nuestros clientes, ¿verdad? Que son, por ejemplo, cuando tenemos algún servicio integrado con alguno de nuestros clientes en sus sistemas directamente.
La mayoría de servicios están asociados a una comisión que es representativa para poder mantener la infraestructura, ¿verdad? Que tiene que ver todo lo que son los servicios tecnológicos, el desarrollo, los controles que están asociados a los servicios del SIMP. Y usualmente también nos vamos a encontrar de manera bastante frecuente todo lo que tiene que ver con límites. Límites de moneda, límites de intercambio, límites diarios. Esto por temas de seguridad, por supuesto, para mitigar hasta donde sea posible los riesgos de fraude que eventualmente son los que nos enfrentamos en este tipo de entornos y sobre los que va a ampliar un poquito más mi compañero José en unos minutos. Hasta aquí, no sé si alguna persona tiene alguna duda, alguna consulta. Estamos para escucharlos, estamos para atenderles hasta donde sea posible las dudas que tengan. Bueno, veo que por el momento no, entonces podemos continuar con la segunda parte. A ver, doña Alexandra pone que todo muy claro, que muchas gracias. Perfecto, a la orden para servirles. Entonces, le cedo el control de la pantalla a José para que dé su parte de la exposición. Con permiso. Muchas gracias, Fabián. Confirmo solamente que están observando mi pantalla y que ya me están escuchando. Sí, señor. Sí Bueno, es. todo esto que nos comenta Fabián, tremendamente relevante. El planeta como tal, el país ha cambiado significativamente de unos años para acá. Ni qué decir de 2020 para acá. La pandemia fue un motivador impresionante para acelerar procesos tecnológicos y hoy vivimos en un mundo interconectado. Todo esto que observamos y que nos explicó don Fabián es relevante. Por ahí pasa dinero y no cualquier cantidad, sino lo pudimos observar. Las cifras que nos comentó don Fabián son impresionantes. Lo que se mueve en SIMPE con respecto al Producto Interno Bruto del país es significativo. Y entonces todo el tema relacionado con dinero y tecnología es importante atenderlo y de la mejor manera, y qué mejor manera que desde un concepto de educación. Y eso es principalmente lo que el Banco de Costa Rica está fomentando con todos sus clientes y con todos los usuarios que utilizan las plataformas tecnológicas donde se transa dinero. Vamos a hacer un repaso general sobre temas de prevención de fraude, sobre temas de ciberseguridad. Y por favor, siéntase en la libertad de levantar la mano o de hacer la consulta que consideren en cualquier momento. Lo podemos ir atendiendo o al final, como gusten. Como les digo, y como pueden ver acá, el tema de ciberseguridad, que a veces suena un poco técnico, estamos rompiendo ese paradigma y estamos entregándolo en temas de capacitación a todas las personas que están interactuando con los sitios informativos del Banco de Costa Rica. La ciberseguridad es un tema de todos, no solamente es un tema de los ingenieros en informática, es un tema de todos los que utilizamos la tecnología. Y bueno, lo primero, de los primeros elementos que vamos a conversar es sobre la identidad digital. Todos nosotros tenemos una identidad digital y todos nosotros cuando tenemos una interacción con el mundo digital, vamos dejando huellas. Cuando interactuamos con el mundo digital? A cada momento, cada vez que utilizamos estos dispositivos, que ahora es mucho más difícil dejar el celular que dejar la camisa en la casa. Todos estos elementos que vemos acá son dispositivos con los cuales interactuamos. Un reloj inteligente, una pantalla, una tablet, el celular, por supuesto que la computadora, pero también cada vez esto que se llama Internet de las Cosas nos hace que interactuemos con el mundo digital a través de otros dispositivos que no teníamos mapeados o que no teníamos un entendimiento claro en el cual estábamos interactuando. Entonces, cada vez que utilizamos estos dispositivos y estos dispositivos están conectados al mundo digital, y me refiero a la red, al Internet, estamos interactuando con el mundo digital, estamos dejando huellas de nuestra identidad digital. Estos son algunos elementos que dejan ese rastro que comentamos. Cuando ingresamos a alguna página, cuando ingresamos al correo electrónico, cuando ingresamos a una red social, debemos dejar cierto registro. Algunos son el usuario,
Algunas plataformas ya no nos permiten utilizar un usuario, sino que nos indican utilizar un ID. El tema de biometría, y cuando hablamos de biometría puede ser biometría dactilar, facial, biometría del iris, biometría de voz, y también hay otros tipos de biometría que podemos comentar más adelante, pero todos estos elementos son esa identidad digital que vamos construyendo y que van dejando rastro cuando interactuamos en el mundo digital. Por ejemplo, en el caso del Banco de Costa Rica, cuando interactuamos con nuestros canales, usamos un usuario, que es un alias, utilizamos una contraseña, registramos nuestro dispositivo y más adelante vamos a hablar de esto tan relevante que se llama doble factor de autenticación. De manera general, es importante tener esta información. El Internet tiene generalmente o de manera muy agregada dos partes. La superficial, que es en la cual todos interactuamos a través de los navegadores, como Google, como Bing, como otros tipos de navegadores, el día a día. Ese es el Internet superficial. Pero hay un montón de información, hay muchísima información que se está transando en el Internet en este momento, que se llama Deep Web, que se llama Dark Web, donde para poder transar ahí tenemos que hacer uso de ciertas herramientas tecnológicas, pero como pueden ver en la imagen, lo que está en la parte superior, el día a día, lo que nosotros vemos y con lo que interactuamos, es una porción y no es la porción más grande de toda la interacción que está en este momento en la red de Internet. Vamos a comentar sobre tipologías de fraude. Qué mejor que entender las tipologías para después conocer cómo prevenir, cómo enfrentarlas y principalmente vamos a comentar cómo prevenirlas, qué hacer antes de. Hablemos un poquito sobre ciberdelincuencia. ¿Qué es la ciberdelincuencia? Es cualquier actividad delictiva que utiliza tecnología, sea informática o sea de telecomunicaciones, para obtener un beneficio. Regularmente es financiero, sin embargo, pueden haber otros tipos de beneficios. Pero es cualquier actividad delictiva donde está inmersa la tecnología. Estos que vamos a ir comentando acá son algunos de los principales tipos de fraude a los que nos enfrentamos. Pero más allá de saber el término específico, vamos a comentar cuáles son los principales y cómo atenderlos, qué hacer cuando me enfrento a este fraude. Vamos a hablar un poquito de phishing, de farming, malware, ingeniería social, smishing, robo de identidad, fraude en comercio electrónico, carding. Vuelvo a decir que la terminología no es tan relevante como saber qué hacer cuando detecto algún patrón. No me importa mucho en este momento el nombre del fraude, me interesa saber cómo es el patrón de comportamiento que utilizan los defraudadores y cómo acciono. ¿Qué tengo que hacer en este momento? Remarcamos acá el tema de ingeniería social, porque es allí donde capacitaciones como esta, donde la información que llega de manera previa y la tiene una persona es significativa para poder abordar y poder prevenir los fraudes. Tenemos estadísticas donde las personas que tienen capacitación de este tipo tienen una menor vulnerabilidad y menor proporción de ser víctimas de ataques o de fraude. Estos son algunos ataques que recibimos constantemente todas las personas. Son engaños que llegan a través de redes sociales, engaños donde promociones son demasiado atractivas, donde los montos que se vende un artículo son irreales. Sin embargo, todos estos elementos que regularmente, como ven acá, estos son ejemplos, nos llevan hacia un espacio digital, hacia un link, donde empieza el proceso de ingeniería social para buscar lo que los defraudadores necesitan, que son nuestros elementos digitales, nuestra identidad digital. Por eso hablábamos primero de identidad digital para después conversar sobre esto. Estos son otros elementos, no solo en redes sociales, mensajes de texto también pueden llegar. Y por sí mismos los mensajes de texto no son el problema. El problema regular es no estar debidamente capacitado para enfrentar una situación, porque vamos a seguir recibiendo mensajes de texto de comercios, de instituciones donde ocupan informarnos, donde ocupan promocionarnos algunos elementos
y hasta pueden ser elementos de seguridad. Estos son, como pueden ver, mensajes de texto que tienen links que eventualmente llevan a espacios digitales falsos. Otro ejemplo son las páginas falsas que pueden ser de cualquier organización, de cualquier institución. Importante poder detectar. Ya vamos a ver el paso a paso de cómo accionar de manera correcta para ingresar a las plataformas digitales. Una práctica que se está dando es que no voy directamente al navegador, sino que busco la institución financiera, valga la redundancia, en un buscador. En este caso es Google, pero puede ser cualquier otro buscador, y se dirigen a páginas que no son oficiales. Y bueno, conversamos un poquito. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos cuando estamos frente a un ataque de estos que hemos comentado? Si estamos frente a un ataque de phishing, ¿qué es el phishing? El phishing es ese ataque o ese engaño que hace un defraudador donde me envía un correo falso, donde me envía un mensaje de texto falso que se llama smishing, o me envía a través de plataformas de redes diferentes enlaces maliciosos. Ante una situación de phishing, debo observar, no responder mensajes que no estoy esperando, no hacer clic en enlaces que no estoy esperando o de destinatarios conocidos. Debo tener presente o debo tener una política de cambio de contraseñas constante. Únicamente con cambiar mi contraseña de manera regular me minimiza la posibilidad de impacto. Las contraseñas, ¿dónde debo cambiarlas? En mis cuentas de correo electrónico, en mis redes sociales y en las diferentes plataformas que tengo. Si considero que estoy frente a un ataque de phishing o que es un correo falso, debo comunicarme con mi entidad bancaria o con la institución que eventualmente está siendo atacada. Solicitemos validar las transacciones y eventualmente, si me logro comunicar con la entidad financiera, solicito un bloqueo temporal para poder revisar de manera más tranquila las diferentes transacciones. Pero importante la comunicación con la entidad. ¿Qué hacer cuando estamos frente a un ransomware? Bueno, primero, la palabra ransom es secuestro. Estamos hablando sobre secuestros de información donde nos atacan un computador y eventualmente bloquean archivos que están o en los dispositivos celulares o en las computadoras, y normalmente los defraudadores bloquean ese elemento y nos piden un dinero para poder liberar ese archivo. Hay varias recomendaciones que debemos tener cuando estamos enfrentando un ataque de ransomware, un ataque de bloqueo de archivos o de secuestro de datos. Número uno, la recomendación que tenemos es: no debemos realizar ninguna negociación con los defraudadores. Lastimosamente, lo que ha sucedido históricamente cuando una persona empieza a negociar con un defraudador es que le paga una suma de dinero, la suma de dinero que le está solicitando, y el defraudador libera un porcentaje de ese archivo, pero termina contaminando el resto de la computadora o el resto de dispositivos tecnológicos, y el problema se hace mucho más grande. Cuando estamos frente a un ataque de ransomware, lo que tenemos que hacer es de manera inmediata hablar con nuestro departamento tecnológico, para que el departamento de TI o el departamento que está en esa institución accione todos los protocolos que ya tuvieron que estar definidos de manera previa y poder mitigar de manera rápida ese tipo de ataque. Como pueden ver acá, desconectar el dispositivo, no trate de borrar evidencia, no apague el equipo, contacte con un experto para que sea el experto a través de estos protocolos que les estoy comentando, que realice todo un proceso tecnológico correcto. El farming. El farming es un ataque donde se genera donde se infecta el equipo de la persona y logra modificar algunos elementos de conexión que se llaman DNS. Y cuando una persona trata de ingresar a una página correcta, ese virus o ese elemento que tiene incorrecto la computadora lo redirige hacia otro espacio. Cuando me doy cuenta que mi computadora está funcionando de manera distinta, un poco extraña, de la misma manera debo contactar al equipo técnico de la institución para poder
enfrentarlo. El tema de ahorrar el caché del DNS puede sonar un poco técnico y por eso la recomendación es, me voy con el equipo técnico. Busco asesoría con expertise. Cuando considero que estoy frente a un robo de identidad, cuando veo que alguien está utilizando mis cuentas, ya sea de redes sociales, mis cuentas de correo, cuando me doy cuenta de que estoy frente a una suplantación, si es un tema financiero, si es un tema bancario, de inmediato me comunico con la entidad financiera para que ellos activen sus protocolos y mitiguen todas las eventuales situaciones que pueden darse. Por supuesto, si es un tema de robo de identidad con temas telefónicos o con telefonía, debo reportarlo a mi operador telefónico. Notifico a mis contactos. Se ha dado últimamente que atacan WhatsApp. Las personas o los defraudadores hacen uso o intervienen el número en la cuenta de WhatsApp de una persona y empiezan a enviarle mensajes a sus contactos para engañarlos, para decirle, mire, estoy en una situación de riesgo, necesito un apoyo económico, y los amigos o los contactos le depositan al número de cuenta o al número que está indicando este defraudador y se hace una estafa. Vuelvo a la recomendación, si me doy cuenta que estoy frente a un robo de identidad, de inmediato, institución financiera, el proveedor telefónico y a mis contactos para poder prevenirlos y que el fraude que eventualmente está iniciando no llegue a consumarse o que se contenga de la manera más pronta. Hablemos un poco sobre medidas preventivas. ¿Qué debo hacer antes? Ya hablamos un poquito qué son los tipos de fraude o los principales tipos de fraude, de ataques que se están dando. ¿Qué debo hacer si me enfrento a esto? Pero tal vez de lo más importante es qué puedo hacer antes. ¿Cuáles son todas esas acciones que puedo tomar desde la calma, desde la tranquilidad? No me está sucediendo absolutamente nada, pero tengo la posibilidad de poder prevenir. Esto que observamos acá es mucho más relevante de lo que parece. El utilizar elementos de múltiples factores de autenticación mitiga significativamente cualquier ataque o ciberataque en este momento. ¿Qué es el uso de multifactores de autenticación? Son esos elementos donde para poder ingresar a un correo electrónico, para poder ingresar a una red social, para poder ingresar a mi sitio financiero, aparte de mi usuario y contraseña, como pueden ver acá, necesito de otro elemento. Este elemento regularmente es un código temporal donde la dupla de estas dos piezas son las que me permiten. Por eso es que se llama autenticación multifactor. Ocupo varias piezas para poder ingresar. En el caso de los dispositivos Android, los de Google, existe un software que se llama Authenticator. Está en la tienda de aplicaciones de Google. En el caso de las cuentas de Microsoft, también tiene una app que se llama Autenticador. Y estos elementos son los que me permiten tener este código temporal, esta otra pieza adicional para poder amarrarla, concatenarla con un elemento de seguridad adicional y que juntos generen un elemento, un esquema de seguridad mucho mayor. Esto también es relevante. La conexión en este momento a Internet prácticamente es un no negociable. Debemos estar conectados, y cuando digo debemos estar conectados es que si tenemos un trabajo donde nos demanda una comunicación constante, el acceso a Internet es relevante. Si tenemos una necesidad de comunicación con nuestros familiares, el acceso a Internet es relevante. Y tenemos a nuestra disposición, perdón, muchas redes gratuitas en este momento. Sin embargo, las redes gratuitas regularmente no ofrecen los elementos de seguridad suficientes para poder hacer transacciones bancarias, no ofrecen los elementos de seguridad suficientes para poder transar información que eventualmente sea confidencial. ¿Cuál es la recomendación? Evitemos el uso de redes públicas. ¿Dónde hay redes públicas? Regularmente en hoteles, en restaurantes, en aeropuertos. Tratemos de utilizar nuestros dispositivos para poder hacer conexión
de celular, tratemos de utilizar nuestros dispositivos y así evitamos y mitigamos la conexión a estas redes, que eventualmente pueden traer malware, pueden ser falsas y nos exponen ante robos de datos. Otro tema relevante, y eso no es un tema tecnológico, es un tema más psicológico y social, es busquemos evitar en la medida de lo posible nuestra vida privada. Cuando los defraudadores abordan a sus víctimas, utilizan regularmente técnicas de ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? Es la manera en cómo un defraudador articula un ataque, aborda a una persona y regularmente cuando empieza a abordarse a personas le da algunos datos que son ciertos. Y dice, mire, José Ledesma, le da el nombre, le hablamos de tal institución, sabemos que usted vive en tal lugar, sabemos que su vehículo es este, sabemos que él lo compró en tal fecha y precisamente por eso es que le vamos a hacer esta oferta. Cuando una persona recibe esa información que es correcta, la número 2 es correcta, la número 3 es correcta, empieza en un acercamiento con el defraudador donde va bajando esas barreras de seguridad, de esas mamparas de seguridad, de prevención y continúa abordando. Entonces, ¿cuál es la medida preventiva? En la medida de lo posible, evito colocar mi vida privada en redes sociales porque de esa manera contengo la cantidad de información que puede utilizar un defraudador en mi contra. Y como lo dice acá, evitar ser un blanco fácil. Estas son algunas de las recomendaciones que damos como institución. Ya no tenemos una campaña de seguridad, ahora tenemos un proceso de comunicación y capacitación constante. Se ingresan a las redes del banco, ya sea Facebook, o sea Instagram, o sea TikTok. También en nuestra página tenemos toda una página de consejos de seguridad donde las personas están capacitándose continuamente. No tiene que ser cliente del Banco de Costa Rica para poder tener todo este proceso de capacitación que estamos ofreciendo. Sin embargo, es mucha la información que tenemos en este momento y es de muchísima utilidad para las personas. Estos son algunos de los timos principales de fraude, donde están atacando a las personas de manera general, si es una página falsa, un falso funcionario. Es muy triste que una persona tenga una necesidad laboral y la estén engañando para ofrecerle un trabajo, para ofrecerle alguna oportunidad y la persona, debido a que tiene esa necesidad, se ve impulsada en responder esa encuesta, se ve impulsada en darle esa información a esa otra persona que supuestamente es una oportunidad, pero realmente lo que busca es un engaño. Lo que estamos buscando con esta charla o con esta capacitación es despertar esa malicia que tenemos todos, que a veces se nos duerme un poquito. La venta de bienes o servicios, muy bien, lo decía Fabián, Simpe Móvil es una facilidad que tenemos como costarricenses para poder transar dinero de manera muy ágil, inmediata en la mayoría de los casos. Sin embargo, también puede ser un método que utilicen los defraudadores para extraer dinero. Y a veces ni siquiera extraer dinero, sino que las mismas personas engañadas transfieren ese dinero a los defraudadores. Como les decía, una oferta laboral, una suplantación y ya lo hablábamos sobre los temas de los monederos. Importante acá, si yo tengo registrado un número telefónico para utilizarlo en Simpe Móvil, lo registré en mi institución financiera, si yo cambio de número, debo preocuparme también por cambiar ese registro en el banco. Si mi número de teléfono era el 88888888 y ahora lo cambié, ese número debo cambiarlo en la entidad financiera para que las transferencias de Simpe Móvil sean o se vayan a la entidad correcta, porque si no lo hago, queda amarrado ese número y puedo ser vulnerable a un tipo de fraude. La navegación en el espacio cibernético, lo comentamos al inicio de la charla. Hay mucha información que se está transfiriendo de manera general, pero hay otra información enorme que se transfiere a través de estas otras herramientas en Deep Web, Dark Web. Es un poquito de las personas que generaron todo este esquema de comunicación.
son algunos tipos de conexiones a través del tiempo, donde la seguridad en el Internet fue evolucionando, fue mejorando. Cada vez tenemos más protocolos de seguridad, más esquemas de seguridad. Sin embargo, consideramos que lo más relevante siempre es la capacitación y estar alertas. Cuando ingresamos a una página, a un sitio de oficial de una institución para transferir dinero, una entidad financiera, regularmente tienen estos botones donde se despliegan y podemos observar la conexión, si es segura, no es segura, pero más allá de conocer el detalle técnico, lo importante es que si voy a conectarme con mi banco, voy directamente al navegador. Nunca lo hago en un buscador. Voy directamente y digito la página. En nuestro caso, este es un ejemplo, pero en nuestro caso es www.bancobcr.com en el navegador de manera directa y ahí estaré consciente y seguro de que es la página de mi banco. Otros ejemplos donde podemos observar estos botones, se valían los elementos de seguridad. Esto no es solo un tema de Banco de Costa Rica. Esto lo utilizan múltiples páginas del Sistema Financiero Nacional y otras instituciones, otras empresas, donde buscan que sus clientes, sus usuarios estén en un entorno seguro. Pero más allá de la parte técnica, vuelvo a decir que es digitar directamente en el navegador. Una navegación segura, regularmente debemos estar borrando ciertos historiales. Cuando el navegador, estamos en internet y el navegador nos sugiere, le guardo la contraseña, le almaceno la contraseña para que en una siguiente conexión no tenga que digitarla, no tenga que recordarla por si se le olvida. Bueno, eso es un elemento de seguridad, pero eso es un elemento de facilidad o de usabilidad que está a disposición en la mayoría de los navegadores. Por seguridad, si son conexiones a nuestro sitio financiero, por seguridad, si es una página donde hay información sensible, relevante, información importante para nosotros, la recomendación es no guardar la contraseña, que el navegador no guarde la contraseña. La contraseña debe ser nuestra, debemos administrarla, no debemos entregarla a terceros. Perdón, tengo una mano levantada, me parece, o un comentario. Mm, No, No, fue que parece que no. ingresó una persona. Ujú. Perfecto. Entonces, importante que esa contraseña no busquemos que la almacene el navegador, si es información que consideramos relevante. Ahora sí veo una mano levantada, doña Alexandra. Ah, buenas tardes. Bueno, a mí me habían comentado una vez una persona que también para ver si uno está entrando en un sitio seguro del banco, es bueno fijarse si hay un candadito, como un icono de un candadito. No sé qué tan cierto será eso. Entonces, esa era mi pregunta. Muchas gracias. No, gracias a usted por la pregunta y le respondo de manera inmediata. Eh, existen candados. Por ejemplo, aquí podemos observar este candado cuando la conexión es segura. Lo que se estila en este momento es este botón, que son unos botones que despliegan las diferentes configuraciones de seguridad. Pero más allá del candado, más allá de los botones en este momento, una recomendación relevante es que se digite específicamente en el navegador. Porque estos iconos o estos botones pueden cambiar en el tiempo y puede llegar a confundir. ¿Es el candado? ¿Son los botones? ¿Qué debería hacer? Entonces nuestra recomendación es digite directamente en la página. Si puede observar, dar clic en estos botones, aquí se va a dar cuenta de los certificados de seguridad que tiene ese sitio. Pero no está de más validarlo el tema del candado. Ok, gracias. Con todo gusto. Continuando acá, otra recomendación, no está de más utilizar el modo incógnito. Recordemos que los navegadores y los buscadores en teoría son gratuitos. Y cuando las cosas son gratuitas, regularmente con algo se pagan. Es normal que todos estos espacios tecnológicos digitales abiertos y gratuitos, entre comillas, capturen mucha información de nosotros. Y esa información está relacionada a la localidad desde donde nos conectamos, la ubicación de nuestra casa, de nuestra oficina, está relacionada con el dispositivo como tal, si es una computadora,
si es un celular, está relacionado con el sistema operativo, si es un sistema operativo Apple, si es un sistema operativo Android, si es un sistema operativo Linux, N cantidad de información están capturando continuamente estos sitios, estos navegadores, estos buscadores. Y todo eso, si eventualmente llega a filtrarse a manos equivocadas, puede ser elementos suficientes como para que empiecen una conversación e inicien un ataque de ingeniería social. Utilizar el modo incógnito que vemos acá, que es muy sencillo, clic derecho en el navegador, modo incógnito. Eso no elimina al 100% la rastreabilidad o la huella, la trazabilidad. Sin embargo, sí mitiga de manera fuerte que estén capturando información. Y por supuesto, cada vez que terminamos de hacer uso de nuestro sitio bancario, nuestro sitio financiero, de nuestro sitio relevante donde estamos, cerramos la sesión. Es importante cerrar la sesión. No dejemos sesiones abiertas. Una sesión abierta puede ser utilizada por la persona que está cerca, si es que estoy en un lugar público. Entonces debemos tener siempre la precaución y el hábito de cerrar las sesiones una vez finalicemos lo que estamos haciendo. Recomendaciones. Este es un sitio oficial, sitios oficiales del gobierno de Costa Rica. Aquí está el Banco de Costa Rica, hay muchas páginas. Sin embargo, somos insistentes que únicamente el digitar en el navegador el sitio que estamos buscando nos va a quitar muchísimos problemas de encima. Y bueno, aquí hago una pausa. Por acá estamos llegando un poco al final de la presentación por si tienen alguna consulta o pregunta. No, todo muy claro, gracias. Don Con José, todo gusto. yo quisiera aprovechar una consulta. Estas llaveros que le llaman de contraseñas, son seguros, digamos, poder utilizar ahí todas las contraseñas que uno tiene y nada más poderlas acceder desde por ejemplo, desde el celular, que es donde yo tengo una. Bueno, es relevante. Hoy tenemos una cantidad de contraseñas enorme. La cantidad de sitios a los que tenemos que ingresar son bastantes. Si son temas financieros, si son redes sociales, el colegio de nuestros hijos, N cantidad de sitios. Y tener una misma contraseña es un riesgo enorme. Por eso es que las contraseñas deben ser, nuestra recomendación es que sean distintas unas de otras. Pero sin embargo, si son distintas unas de otras, es difícil que en mi memoria estén almacenadas 20 contraseñas, 30 contraseñas, tal vez más. Existen tecnologías, existen aplicaciones que nos facilitan el trabajo para poder no tener que recordarles. Existen estas tecnologías que ellas mismas nos sugieren una contraseña. Sin embargo, sí, si la aplicación es gratuita, debo tener mucha precaución. Y si la aplicación tiene algún pago, debo validar quién es el proveedor, si la aplicación, cuál es la fuente de esa aplicación. Sin embargo, para temas específicos bancarios, no podemos hacer una recomendación de una app o una aplicación específica porque los bancos o las entidades financieras no tienen control sobre estas aplicaciones. No tienen una manera de hacer auditorías de seguridad o no tenemos una forma de hacer un escrutinio si están utilizando o no todas las prácticas correctas de implementación y desarrollo de software. Entonces, como institución no podemos indicar que utilicen una aplicación de estas. Sin embargo, es mejor que tenerlas anotadas en un papel. Pero específicamente para la contraseña de las instituciones financieras, tengámoslo en un lugar seguro, no detrás de la computadora, que no sea similar a ninguna otra para que se pueda mitigar el riesgo. Ok, ok, no, clarísimo, más bien, muchísimas gracias. También veo levantada la mano de Ariel. Adelante, Ariel. Hola, buenas tardes. Tal vez creo que la pregunta va enfocada en la primera parte. No sé si igual habría problema. Como se hablaba un poco del tema del SIMPE por medio de SIMPE móvil, ¿verdad?
No sé, y ahorita se ha puesto en moda este temita de que van a haber restricciones, de que en los emprendimientos, digamos, que reciben muchos pagos por SIMPE y hacen muchos pagos a proveedores por SIMPE. No sé si nos pueden retroalimentar ahorita qué temillas hay por ahí, principalmente en temas fiscales, que creo que es por donde podría ir. Entonces, si nos pueden retroalimentar, se lo agradezco. Con mucho gusto, don Ariel. De manera oficial, ¿verdad? Nosotros lo que hemos visto únicamente y conocemos es la posibilidad que publicó en este caso el Ministerio de Hacienda dentro del sistema de facturación electrónica de indicar que el pago se realizó con SIMPE Móvil, ¿verdad? Ese es el único cambio que en este momento está en el panorama reciente, ¿verdad? Que ha sucedido. Pero temas sobre restricciones específicas para comercio o algún tipo de límite en ese sentido, pues no tenemos un comunicado oficial al respecto y, y creo que en este momento no es por donde estarían apuntando los señores de Hacienda, ¿verdad? En este momento, ni tampoco los señores del Banco Central, ¿verdad? Creo que la idea, más que todo, es entender antes que tomar alguna medida específica, ¿verdad? En ese sentido. Pero anda por ahí, ¿verdad? No, como le digo, no hemos visto alguna comunicación ni alguna iniciativa todavía que esté asociado a ese tema, más allá de lo que se implementó en el sistema de facturación digital, ¿verdad? Que es la posibilidad de indicar que el pago se realizó con efectivo, con tarjeta o con SIMPE Móvil. Y básicamente, cito un poco lo que las noticias del ministerio venían, era que la idea era poner esa posibilidad para hacer mucho más expedito el proceso de emitir la factura digital, ¿verdad? Porque antes, si no, creo que tenían que hacer una serie de configuraciones o indicar ciertos datos en el sistema que no eran tan fáciles de llegarle, ¿verdad? Entonces, esta última publicación lo que hace es facilitar ese proceso para que la factura se emita adecuadamente, ¿verdad? A la orden. Ok, perfecto. Bueno, en el chat tenemos una consulta de doña Alexandra. Dice, ¿estas charlas quedan grabadas y dónde las puedo ver? Efectivamente, la charla está siendo grabada y las mismas va a ser cargada en el canal oficial de YouTube del ministerio. Entonces, por acá voy a aprovechar, les voy a poner el enlace. Esto va a estarse cargando en el transcurso de estos 15 días debido a la gran cantidad de charlas que hemos tenido durante esta semana. Entonces, próximamente en estas 2 semanas se estaría cargando para que las pueda visitar cada una de las charlas que hemos tenido durante estos días. Ok, veamos, no sé si tienen alguna otra consulta, algún comentario. Bueno, parece que todo quedó bastante claro. Y pues bueno, no, más bien agradecerle a don Fabián y a don José Ledesma por brindarnos su tiempo, este espacio tan valioso de aprender más acerca del SIMPE como tal y también temas de ciberseguridad, ¿verdad? Que pues todos estamos expuestos a este tema que al final siempre desde el celular, computadora y demás donde accedamos, siempre estamos siendo vulnerables, ¿ah? Entonces, entre más aprendamos de esto, menos riesgo podemos correr. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Y de igual manera, invito a los participantes a sumarse a las charlas que nos hacen falta todavía de esta semana. Mañana, inclusive, tenemos una charla relacionada con ciberseguridad para pymes. Entonces, para que no se la pierdan, también pueden inscribirse. Y el sábado tenemos otra charla relacionada con finanzas prácticas para emprendimientos. Por acá les dejo el enlace también, por si desean aprovechar y de una vez se inscriben y poder también aprender muchísimo más sobre estos temas como tal. Entonces, de verdad, don José, don Fabián, muchísimas gracias por su tiempo y de parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, a todas las personas también. Gracias y nos estamos viendo entonces en futuros eventos. Gracias a ustedes. Para el banco también es un placer estar acá. Así es. Hasta Muchas luego. gracias a ustedes y hasta luego. Buenas tardes.